inclusivo por y para las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad se ven afectadas de forma desproporcionada de las consecuencias económicas, sociales y de todo tipo derivadas de la pandemia. En ese sentido, el tema de este año hace hincapié en la importancia de redoblar nuestros esfuerzos colectivos para garantizar un acceso universal a los servicios básicos como protección social, sanitaria, educación, infraestructuras digitales, información accesible, empleo, etcétera, para que las personas con discapacidad no queden a la zaga en esta etapa de crisis. Antes de seguir, tengan en cuenta, por favor, que hay opciones lingüísticas hoy en este seminario. En la parte inferior, en el globo terráqueo a la derecha, verán una pestaña dedicada a interpretación. Hay una opción para el idioma de inglés, francés y español. Podrán elegir el que más les convenga. También tienen un apartado, una pestaña de chat y otra para preguntas y respuestas. Les pedimos, por favor, que ahí pongan sus preguntas y esperamos poder responder algunas de ellas. Si tienen algún tipo de dificultad técnica, por favor, usen el chat, envíen un mensaje a través del chat y esperemos que el equipo técnico de la UNESCO pueda ayudarles. La UNESCO lleva toda una semana organizando eventos y el panel de hoy se titula Compartir su historia para el desarrollo. Hay una plataforma en línea titulada Story for Development, Historia para el Desarrollo, que viene apoyada por la Fundación Nippon y la UNESCO, con miras a recabar historias de personas con discapacidad de todo el mundo para ver cómo han logrado tener un impacto en su ámbito y en su esfera social, económica, política, etcétera. Son historias que colectivamente aportan datos y estudios de caso para gobiernos, sector privado, organizaciones de la sociedad civil y para las personas que tienen interés directamente de aprender de estas experiencias. Hay 100 entradas en Internet y durante la próxima hora vamos a poder tener la oportunidad de hablar con estas personas que van a compartir y han compartido ya sus historias en el sitio web. Ahora les voy a presentar a los oradores y a los panelistas de hoy, pero antes quisiera decirles que tienen en la parte inferior de la pantalla opciones lingüísticas. Hay interpretación disponible en inglés, francés y español. Y pueden hacer sus preguntas también en cualquiera de esos idiomas a través del apartado preguntas y respuestas. Aquí les voy a presentar una pregunta. Vamos a hacer un sondeo. Elija los 3 factores más relevantes de esta lista que han permitido su empoderamiento personal. Es una encuesta que compartimos entre todos los participantes. Espero haber activado la encuesta electrónica correctamente. Es la primera vez que lo hago. Lo voy a poner a un lado. Pueden responder ahora. Y, mientras tanto, voy a presentar a los ponentes de hoy. Contamos hoy con la presencia de la señora María Soledad Cisternas Reyes, abogada y ex enviada especial de Naciones Unidas para Discapacidad y Accesibilidad. Ha trabajado en esa materia en Chile y en el mundo entero. Y ella formó parte del comité que redactó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tenemos también con nosotros a David Barnes, director de Acceso e Inclusión y cofundador de Global Symbols, Reino Unido. Tiene experiencia amplia en materia de diseño accesible y tecnologías y el impacto que tienen en la vida cotidiana de las personas con discapacidad, entre otras el uso de inteligencia artificial, de realidad aumentada y tecnologías aplicadas a la movilidad para crear servicios resilientes para las personas durante la pandemia. Tenemos también a Ludivine Munos, tricampeona olímpica, paraolímpica de Francia, y también formó parte del Comité Paralímpico para los Juegos Olímpicos. Fue la miembro más joven del equipo olímpico de natación de Francia, ganó medallas en los Juegos Olímpicos de Atlanta y ha recibido numerosos galardones en su carrera deportiva. Y también ha trabajado en el mundo empresarial una vez concluida su carrera deportiva. Tenemos con nosotros también a Zainab Chinikanwala de la India con la iniciativa Head Bookshare, que es la biblioteca más grande accesible para personas con barreras para la lectura. Es una iniciativa que está ampliándose a nivel internacional y ha desempeñado un papel muy importante en la India y más allá. Ella tiene un máster en francés, una diplomatura en economía y ha trabajado como profesora de francés y traductora durante muchos años. También tenemos con nosotros a Jason Felipe Aristizábal, fundador de Asodisvalle, una organización que apoya a las personas con discapacidad
en el distrito de Agua Blanca, una de las zonas más pobres de Cali, Colombia. Él tiene 2 diplomaturas, 2 grados en Derecho y Comunicación Social y él cree firmemente en las tecnologías digitales como herramienta poderosa para acceder al conocimiento y a la información para las personas con discapacidad. Aquí está la encuesta que he lanzado, han ido saliendo los resultados y ahora parece que la encuesta se vuelve a lanzar, se vuelve a activar. No sé si hay algún tipo de fallo técnico, pero si no les importa repetir la participación, volver a participar en esa encuesta, vamos a darle un momentito y ya 30 segundos no más para que respondan. Muchísimas gracias por su paciencia con estos pequeños fallos tecnológicos. Esta es la situación virtual en la que vivimos en estos días. Tenemos que lidiar con la tecnología como podemos. Voy a esperar un poquito más porque no hay tantas respuestas por ahora. Les pido por favor que respondan si no lo han hecho aún. Se lo agradecería mucho. Muy bien, pues ahora sí voy a concluir, voy a cerrar la encuesta para seguir adelante con el diálogo que tenemos previsto hoy. Parece que todavía hay más votantes. Bueno, vamos a ver, vamos a contar 30 segundos de reloj, si les parece. Porque en función de las respuestas, voy a intentar tener en cuenta sus respuestas, precisamente para ver cuáles son esos 3 factores más importantes para lograr el empoderamiento, la autonomización personal. Tendré en cuenta, como digo, esos 3 temas para luego preguntarle a los ponentes qué opinan. Ahora sí voy a cerrar ya la encuesta. Y parece que los resultados apuntan a una especie de empate. Bueno, está en distintos idiomas la encuesta, pero veo que en todo caso educación despunta como tema más importante. Educación, atención sanitaria o de salud y legislación. Esto en inglés. Ahora a ver en español, a ver si se corresponde. Atención sanitaria, educación. La educación siempre está en primer lugar. Y luego los cuidados de salud. Muy bien. Yo creo que estos son los temas que vamos a destacar en nuestro debate. Voy a comenzar con María Soledad Cisterna Reyes. Sé que tiene que ausentarse y dejarnos un poquito antes, así que les agradezco a los panelistas que le hayan dejado comenzar a ella. Y con ella el formato va a ser un poco diferente al de los demás ponentes. Primera pregunta. Usted tiene una discapacidad visual y es abogada. ¿En qué momento se dio cuenta de que esa discapacidad visual no era o no iba a ser un obstáculo que le impidiese alcanzar sus sueños profesionalmente hablando? María, perdón, pero el micrófono me parece que está apagado. Tiene que encenderlo. Gracias. Tengo problemas técnicos, parece ser. ¿Está la interpretación funcionando en español? Now. ¿Me oyen? Sí. Adelante. Okay. Could you repeat the question, please? La pregunta, ¿me la puede repetir? Sí, cómo no. Mire, mi pregunta era, usted tiene una discapacidad visual y aún así ha podido obtener un grado, una licenciatura en Derecho. Quería saber en qué momento se dio cuenta de que su discapacidad visual no le iba a impedir alcanzar sus sueños profesionales. Bueno, aparte de la licenciatura en Derecho, soy magíster en Ciencia Política. Y la verdad es que nunca estuvo en mi mente pensar que la discapacidad visual me iba a privar de los derechos. Yo me sentía totalmente segura que por el valor de la justicia me interesaba estudiar la carrera de Derecho, ser abogada y luego el magíster en Ciencia Política que se combinaba perfectamente con la formación
inicial. Así que no tuve ese dilema, tenía certeza que quería ser abogada. Wow, that's really amazing. And what would you Impresionante realmente su respuesta. ¿Y cuál diría usted que fue el factor principal que le permitió alcanzar sus sueños profesionales? Bueno, el factor principal sin duda es que nací siendo una persona muy estudiosa. Yo recuerdo que desde niña siempre estudiaba no porque nadie me dijera, sino que porque me gustaba estudiar, y eso fue una constante que se repitió en el tiempo, cuando crecí, ya después cuando estudié Derecho, y luego fue muy útil cuando comencé a participar en el comité que elaboró la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad. Estudié mucho, mucho, mucho para poder hacer aportes al tratado, y de ahí electa en el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, seguí estudiando, 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 y hoy día como enviada especial también. Entonces la clave para mí es estudio más persistencia y convicción en lo que estoy realizando. and that really aligns with the poll results. Y esto va perfectamente en sintonía con los resultados del cuestionario. La educación, el acceso a la educación se despunta como principal, como factor principal de importancia para alcanzar los objetivos que uno se marca. Y cabría decir incluso que la clave para cualquiera, con independencia de su situación personal, es esa. Querría, María, por favor, hablar de este año en concreto, porque usted realmente habla del acceso no solo a la educación, sino a los hospitales en un momento de pandemia, de COVID, que ha sido complejo para las personas con discapacidad. Me gustaría que nos cuente algo más. ¿A qué se refiere? Bueno, antes de comenzar esta pregunta, quiero complementar para los jóvenes que estén estudiando acá, estén escuchando esto, que yo tampoco provenía de una familia de mucho dinero ni de mucho contacto. Por lo tanto, quiero recalcar que el estudio y la convicción fueron los elementos sin duda. Luego, a la pregunta que me haces cuando digo que las personas con discapacidad en la pandemia han y se han reflejado las debilidades de las políticas públicas, la legislación, la prestación de servicios, y ello se ve, por ejemplo, en relación a los hospitales, las atenciones en unidades de cuidados intensivos, incluso los respiradores mecánicos, que estuvo muy en duda si las personas con discapacidad se les iba a dar acceso a ese tipo de asistencia. Bueno, y durante el confinamiento, todas las dificultades para el acceso a medicamentos, alimentos, al cuidado personal, a la atención en salud mental, e incluso el ejercicio de derechos como educación y trabajo a distancia. Cuando yo digo esto, el desafío es de la sociedad, del Estado, ¿no? Porque precisamente el modelo de derechos humanos de las personas con discapacidad que nos señala la Convención es que la persona que tiene deficiencia, cualquiera ésta sea, se enfrenta a barreras. Y esas barreras son las que deben derribarse para lograr igualdad de oportunidades y lograr un mundo en que se puedan ejercer los derechos y las libertades con participación. Por lo tanto, los desafíos hoy día se presentan para las sociedades, para el Estado. And of course that aligns Y to claro, esto también va muy en línea con los resultados del cuestionario. Acceso a los servicios de salud se sitúa en número 2 en el cuestionario. María, tengo otra pregunta para usted. También hablaba de la necesidad de ciudades inteligentes para, bueno, a medida que vamos creando las ciudades en este siglo XXI, tenemos que ser inteligentes pensando en incluir a las personas con discapacidad. ¿A qué se refiere exactamente? Es lo que yo he dicho, que por supuesto es un logro el tener ciudades inteligentes, pero para que sean realmente inteligentes, esas ciudades deben ser accesibles. Esto significa que den acceso a todas las personas para ejercer todos sus derechos. No solamente las personas con discapacidad, sino las personas mayores y otras personas que temporalmente pueden tener algunas complicaciones. Vale decir, lo que quiero señalar es que las ciudades inteligentes deben considerar como requisito indispensable ser accesibles
en su tecnología para que pueda ser utilizada por todas las personas, y esto además implica la provisión de esa tecnología a todas las personas y la capacitación para que las personas puedan utilizar estos implementos tecnológicos, y eso se ve y se va a ver con mucha más nitidez, por ejemplo, en la educación a distancia, que durante la pandemia no ha sido todo lo bueno que pudiera ser, porque faltan esos elementos de accesibilidad. In fact, that was the discussion. Efectivamente, ese fue el debate del webinario precedente que hemos tenido hoy. Muchos de los ponentes hablaron de accesibilidad, de las tecnologías, del papel que juegan en ese plano, ese webinario, y este también se van a publicar luego en YouTube, así que les animo a los que no se perdieron el webinario anterior que aprovechen y lo vean más adelante. Gracias, María. Ahora voy a darle la palabra al siguiente ponente. Usted era nadadora y decidió que lo tuvo que dejar, Ludivine. Y esto es difícil para todo el mundo, naturalmente. Pero digamos que qué difícil es cambiar de carrera, ¿no? ¿Cómo lo consiguió usted? Sí, cuando uno tiene una discapacidad, entonces efectivamente uno decide ejercer un deporte porque uno tiene ganas de hacer deporte. Y estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho María Soledad, y es que uno tiene sueños, entonces pone todos los medios por conseguirlos. Y yo lo que quería es que no se me mirara, digamos, por la calle y que se dijera cuando no, es una persona con discapacidad. No, no, es una deportista de alto nivel. Y tuve la suerte de que había instalaciones deportivas y entonces pude efectivamente dedicarme al deporte. Y cuando uno deja la carrera, la precarrera, después de la carrera es el momento más difícil. Entonces hay que pensar en cómo acompañar ese periodo después de la carrera. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Pues que cuando uno practica deporte gana uno muchísima autonomía y entonces se pueden conseguir efectivamente superar retos. Y aunque no me gustaba ir a la piscina, yo lo que pensaba es simplemente cómo puedo seguir haciendo deporte para conseguir esa capacidad física que tuve mientras estaba con la carrera deportista. Y hay una manera de andar, por ejemplo, y yo, por ejemplo, pude atravesar todo Pekín a pie. Eso ya no podía, pero bueno, quería ver de qué manera podía yo conservar, digamos, esa buena forma física. Ludivine, ¿y qué es lo que le ayudó a conseguir sus éxitos? Bueno, naturalmente estudiar es muy importante, la educación es muy importante, lo que nos ha dicho María Soledad. ¿Está usted de acuerdo con lo que ha dicho María Soledad? Sí, yo creo que la educación es un elemento clave que nos ayuda a transformarnos. Yo tuve la suerte de, además de hacer la carrera deportiva, hacer estudios superiores y esto es importantísimo para una persona con discapacidad que naturalmente, digamos, necesita mucho más tiempo para ir efectivamente a estudiar y luego a trabajar. Y esto me ha ayudado mucho a encontrar luego una manera de ganarme la vida. Y entonces, además, naturalmente, de lo que uno puede tener como sueños, uno tiene que seguir una carrera profesional. Y yo, después de terminar mi carrera paralímpica, empecé a trabajar en una empresa en que verdaderamente se apreciaron mis capacidades profesionales, además mis estudios. Y hay que pensárselo bien, porque de todas maneras uno sabe muy bien que si no hacemos nosotros nada, nadie nos va a venir a buscar para poder tener acceso al deporte o al empleo. Con lo cual, tenemos que efectivamente superarnos mucho más que cualquier persona normal. Y esta dinámica hay que mantenerla durante toda la vida para simplemente avanzar como todo el mundo. Y indudablemente los deportes y la competición ayudan para eso mucho. Zainab,
la tecnología es importante para las personas con discapacidad. ¿Nos puede dar un ejemplo? Y tiene que ver probablemente con lo que decía María Soledad sobre las ciudades inteligentes y la manera, digamos, de enfocar, digamos, las tecnologías de una manera distinta. Yo, en realidad, y naturalmente la tecnología era el sueño de todos los estudiantes de los países en desarrollo, sobre todo. Entonces yo dependía muchísimo de personas que me leían. Mi madre solía escribir muy grande para que pudiera leer. Y entonces yo quería, por ejemplo, estudiar francés. Conseguí estudiar francés, pero luego el problema vino cuando necesitaba vídeos. Leer, digamos, puedo hacerlo con los libros apropiados, pero digamos que entonces faltaba mucha lectura que yo pudiera leer y eso fue un problema. Incluso en materia de educación yo dependo muchísimo de los que nos lean y nos lo leen una vez y hay que aprenderlo. Y naturalmente, por ejemplo, querer aprender francés era una cosa muy poco habitual en mi entorno y no era fácil encontrar gente que me leyera las cosas en francés. Sí, entiendo. Zainab, sigo preguntándole, porque precisamente de lo que se ocupa usted es de Bookshare. Bookshare es una biblioteca accesible para las personas con discapacidad que tiene como 900.000 libros que las personas pueden leer por teléfono, en fin, por medio de alguna tecnología. Y la persona tiene la libertad, de todas maneras, de leer lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Y ahí es donde uno tiene esa libertad que uno necesita para tener una buena educación. Y por eso yo digo que la tecnología es verdaderamente una maravilla para las personas con dificultades de vista, porque uno puede indudablemente incrementar sus conocimientos muchísimo más gracias a las tecnologías. Vamos a pasar a Jason Aristizábal. En Cali, en Colombia, ¿había algo parecido cuando usted estaba allí? Bueno, buenos días. Efectivamente, en Colombia no existían instituciones especializadas para educación. Las pocas que habían eran privadas, muy costosas, y esa era una limitante para que la mayoría de las personas con discapacidad accedieran a la educación. Había muy pocas, esas pocas eran privadas, costosas. Lo que hicimos nosotros fue crear una institución que atendiera gratuitamente para darle acceso a muchos niños que por falta de ese acceso en Colombia, las familias dejaban a los niños con discapacidad en una cama, en un cuarto, porque no tenían acceso. Entonces, finalmente, lo que logramos desde Cali y desde Colombia fue crear una institución gratuita que diera acceso a los niños más pobres en Cali, en Colombia, con alguna discapacidad. Jason, it's incredible that you've launched Dis Valley. I apologize. Es increíble que haya lanzado este valle. Bueno, no tengo una buena pronunciación en español. Digamos, ¿cuál ha sido lo más importante, más fundamental para conseguir este éxito personal que ha tenido usted? Bueno, definitivamente la educación. Yo tengo una historia personal. Yo recuerdo que mi mamá me cuenta que cuando yo nací decían de que yo solamente los médicos
decían de que yo solamente iba a servir para limpiar zapatos, para embetonar zapatos. Y entonces los médicos le dijeron a mi mamá que tenía que conseguirme una caja de limpiar zapatos, porque era para lo único que iba a poder hacer, porque en Colombia las oportunidades eran mínimas. Entonces mi mamá empezó a luchar contra el diagnóstico y empezó a hablarme de la educación. Me llevó a una escuela regular, me llevó a una universidad. Yo tengo 2 profesiones, comunicador social y abogado, y yo creo que eso es lo más importante para mí, la educación. Es por eso que mi sueño hoy en día es crear la primera universidad en Latinoamérica para personas con discapacidad cognitiva, porque finalmente cuando uno estudia, cuando uno se prepara, tiene oportunidades sociales, oportunidades laborales, muchas oportunidades. Entonces realmente la educación se vuelve un pilar fundamental para el desarrollo de las personas en condición de discapacidad. Thank you so much, Jason. David, muchas gracias, Jason. David, ha sido usted muy paciente hasta ahora y ha escuchado a todos los que han contado su experiencia. Y quisiera que comentara un poco lo que ha oído. Y usted habla de la posibilidad de trabajar desde casa durante este periodo de COVID. Comente pues lo que ha oído hasta ahora y luego en segundo lugar explíquenos cuáles son las dificultades cuando una persona en situación de discapacidad quiere trabajar desde casa. Yo creo que es muy importante el hincapié que se ha hecho en la educación, pero cuando uno profundiza incluso un poquito más, la gente empieza a hablar sobre todo de una persona o de los padres. Digamos, siempre ha habido una persona que les ha animado, que les ha apoyado y que les ha acompañado durante todos los estudios. Con lo cual, creo que tenemos que darnos cuenta de que la educación no solo es una institución, sino que indudablemente por lo importante que sean naturalmente las cualidades de los profesores. Y muchas veces en entrevistas y en debates lo que uno oye es que lo importante no es tanto tener tecnologías o material, etcétera. Son esas personas que nos ayudan. Luego, en cuanto a tener grandes expectativas, yo creo que cuando uno tiene verdaderamente ganas y aspiraciones, uno se lanza a la educación. Y cuantas más aspiraciones tengan ellos y más aspiraciones tengan para estas personas, los que les rodean, mejores. Con lo cual eso quiere decir que hay que invertir sobre todo en las personas. Eso es lo más importante, efectivamente. Y la tecnología, la educación es muy importante, pero es algo secundario. Se necesita primero ese recurso, ese estímulo. Yo creo que lo que quiero decir es que para todos se necesita la participación de personas. Es lo que quería decir. Bueno, por lo que ha contestado usted, en realidad, si no le importa, le voy a hacer una de las preguntas que estaba prevista. Digamos que las personas con discapacidad siempre han sufrido discriminación y más todavía durante la pandemia, y el aislamiento indudablemente es lo contrario a una interacción con otros seres humanos. Quería que nos diga un poco cómo ve usted las cosas. Bueno, yo lo que creo que es muy difícil, digamos, hablar de las personas en situación de discapacidad como si fueran un solo colectivo, con las mismas aspiraciones, experiencias, etcétera. De todas maneras, de ningún colectivo de la sociedad se puede decir que todos son iguales dentro de ese colectivo, para nada. Y algunas personas con discapacidad, digamos,
pueden trabajar, digamos, desde casa porque se sienten muy protegidos y por lo tanto quieren trabajar desde casa. Esos son unos, pero luego hay otros y lo vemos en el cuestionario. Si nos hacen trabajar desde casa, dicen otros, nos sentimos más aislados y nos sentimos más excluidos de la sociedad. Entonces es importante saber cómo se cambian las actitudes de las personas y cómo se puede, digamos, conectar con la gente por medio de una pantalla. Ludivine, usted trabaja en una empresa. ¿De qué manera ha cambiado en la gente la manera de trabajar haciéndolo desde casa? Esa es mi primera pregunta. Y otra segunda. La pandemia ha impactado mucho a los atletas con discapacidad. Bueno, una pregunta muy interesante. Sí. D'avoir la possibilité d'avoir une vie sociale au quotidien. Je pense que la réponse, elle est individuelle, mais il est certain que pour certaines La respuesta yo creo que es individual entre esa opción, pero no se trata solo de tener días de descanso en trabajo a distancia, días de descanso físico, porque es un reto estar listo a las 8, 8:30, 9 para trabajar en un lugar. Es un reto para algunas personas con discapacidad el poder estar listos todas las mañanas, todos los días, 100% del año. Así que es un reto también mantener contacto con los compañeros de trabajo y hacer un poco de teletrabajo permite un mayor descanso en esa cotidianidad laboral. Así que tenemos una senda, yo creo que tenemos que desarrollar en cuanto a la pregunta sobre la COVID-19 para cambiar los comportamientos profesionales para que cada uno a su ritmo pueda preservar un nivel de interacción con los compañeros de la empresa y también seguir trabajando a distancia desde su casa para tener un poco más de descanso a lo largo de la semana. Todo esto en línea con las iniciativas universales ahora de teletrabajo que se desarrollan en el mundo entero. Pues habrá que replantearse también cómo mantener la práctica deportiva para todos, porque no sé para ustedes, pero para mí, aunque solo sea, ya no a nivel profesional, pero sí de ocio, la práctica deportiva es un momento de interacción social con los demás, es un momento de inclusividad. Se puede practicar el deporte con personas que no tienen discapacidad, por ejemplo, montando en bicicleta en tándem o paseando, charlando. Eso nos permite mantener también un grado de sociabilidad. O sea que hay que tener muy en cuenta todo esto. Una mezcla entre trabajo presencial y a distancia para que podamos también descansar y una práctica deportiva también cotidiana para mantener nuestra autonomía y mantener el vínculo social con los compañeros. La realidad. Sí, otra pregunta tengo también. Una pregunta que dirigida a Zainab. ¿Se puede usar Bookshare para compartir recursos y libros? No sé si nos puede explicar, por favor, un poquito más en qué consiste esta iniciativa Bookshare y si esto es posible. Por favor, ¿me puede repetir la pregunta? Sí. Alguien preguntaba si Bookshare es una plataforma donde se pueden compartir artículos y recursos. Sí, se puede. Se puede hacer. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo se hace? Pues mire, tienen que mandarnos un correo electrónico a Bookshare y a partir de ahí pueden compartir sus artículos y sus recursos. Nosotros los miramos, los hacemos accesibles y los colgamos en el sitio web. Estupendo. Yo he visitado su sitio web y es realmente fantástico. Sí, es un sitio web accesible, de fácil uso, que respeta todos los parámetros de diseño para las personas con discapacidad de lectura, o sea que es accesible para todos. Estupendo. Otra pregunta, Zainab, en materia tecnológica. Yo cuando he hecho un vistazo a Bookshare pensando en su trabajo, y más aún después del webinario que tuvimos hoy antes de este, se piensa que la tecnología cuesta dinero y no todo el mundo tiene los recursos. ¿Qué cree usted que necesitan los gobiernos y la sociedad para que mejore el acceso a la tecnología para las personas con discapacidad? Pues yo creo que la mayor parte de los gobiernos actualmente están
obrando por lograr un mundo accesible en materia tecnológica. Las computadoras son un poco más accesibles, menos costosas. Hay muchas ONGs globales, locales. Los gobiernos también hacen muchas donaciones de tecnología, de dispositivos. Y muchas empresas también trabajan en CSR. Y yo pienso que si no es posible comprarse una computadora o una forma o un dispositivo tecnológico, pues ahora mismo hay dispositivos por menos de $100. Por ejemplo, un teléfono Android se puede comprar por ese dinero o menos. Y si se le da este teléfono a una persona, esta persona tiene acceso a tecnologías, a información y no queda aislada, porque tener acceso a un teléfono inteligente a día de hoy es lo mismo que tener acceso a una computadora. Basta con anexarle un teclado y ya se puede utilizar. Así que yo creo que esto no cuesta tanto, no es algo tan costoso como un dispositivo muy caro. Lo único es que hay que distribuirlo a nivel de base. Desde Bookshare trabajamos a ese nivel, con la gente de a pie, de base, y sé que tienen problemas con la tecnología porque no tienen acceso a ella. Así que es importante tener los canales de distribución adecuados para llegar a las personas sobre el terreno, a nivel local, identificar a quiénes son los que más lo necesitan. Perdón, Melissa, si no le importa, intervengo sobre esta observación porque es muy interesante lo que decía Zaina. Muchas de las personas que analizamos cuando hablaban de tecnología no hablaban de computadoras, no, hablaban de acceso, de tener un teléfono móvil. Y yo creo que los formuladores de políticas a veces no terminan de entender la importancia que tienen los teléfonos móviles. Tal vez pueden pensar en una tableta, pero un teléfono es realmente lo que usa la gente a diario para hacer transacciones bancarias, para leer un libro, para identificar eventos culturales o deportivos, donde pueden escuchar programas, etcétera. Y los programas muchas veces no tienen en cuenta esto, piensan en el coste de infraestructuras, de reemplazo, etcétera, y son factores importantes, pero los teléfonos móviles son la tecnología más importante a nivel mundial ahora mismo para la inclusión de las personas con discapacidad. Jason, veo que afirma y parece que está de acuerdo. ¿Usted también piensa que es así, que los teléfonos móviles son quizás la tecnología más importante ahora mismo? Me interesa que comparta también su opinión al hilo de lo que decía David, y también me gustaría que me diga cómo implementa la tecnología en su organización. Bueno, muy importante lo que hablaban ahorita en la pregunta anterior sobre el tema de trabajo en casa. Y el tema de Latinoamérica es un tema más complejo porque los accesos a tecnología, a internet, son mucho más limitados. Entonces, digamos que el acceso al internet y el acceso a las tecnologías para Latinoamérica, para la población regular de Latinoamérica, es mucho más difícil y aún más para las personas en condición de discapacidad. Entonces, digamos que el trabajo en casa se vuelve aún más difícil para ellos y casi que se pierde la oportunidad de trabajar en casa por falta de ese acceso. Realmente la apuesta de Latinoamérica tiene que apostarle y trabajar muy fuerte en eso, en la tecnología, en el internet, en el trabajo en casa, porque si bien en muchos países de Europa se pueden ver como algo que puede aislar a la persona con discapacidad, en Latinoamérica, por el contrario, lo estamos viendo como una oportunidad laboral para que puedan trabajar desde casa, para que muchos puedan estudiar desde casa, pero es súper importante que los gobiernos de Latinoamérica empiecen a pensar en ese tipo de tecnologías.
And that actually kind of flows Y into esto, la verdad, tiene mucho que ver con algo que mencionaba también en esa Story for Development, en su historia, que decía que su sueño es crear el primer centro inclusivo con tecnología en América Latina. O sea, que lo tiene usted muy claro. ¿Y por qué todavía es un sueño y no es una realidad? ¿Qué necesita? ¿Qué ayuda necesitaría para que se convierta en realidad? Bueno, mientras tú ahorita conseguir fondos y estamos como proyecto, estamos buscando los fondos en diferentes organizaciones internacionales, en personas que puedan hacer apoyo para este sueño. Pero te quería responder la pregunta anterior de cómo lo estamos aplicando actualmente. Actualmente nosotros desde la escuela estamos haciendo aplicaciones de tecnología con niños con discapacidades cognitivas como síndrome de Down y autismo. Entonces, niños con síndrome de Down y niños con autismo están aprendiendo más rápido, más eficiente desde la parte de la tecnología. Entonces, digamos que hemos logrado tener más acceso a la educación desde la tecnología con niños con discapacidad cognitiva, aprovechando las aplicaciones, aprovechando los desarrollos de nuevas aplicaciones, por ejemplo, para lectura y para escritura, para todo el tema de desarrollo cognitivo de los niños con discapacidad desde la escuela. We do have a question coming in. Hay una pregunta que nos llega de Ghana, una pregunta para todos los ponentes. Nos preguntan, por favor, díganos en qué medida los elementos culturales de sus comunidades les han ayudado y les han facilitado. Elementos culturales, porque hemos hablado de educación, de salud, pero en el mundo en el que operan también está ese factor. No sé quién quiere responder. Quizás Zainab primero. Zainab. Sí, bueno, de momento, debido a la pandemia, la situación desde un punto de vista social es muy difícil. Hay una gran exclusión. Pero también en una situación sin pandemia, la cosa es muy distinta. Ahí sí estamos integrados en el mundo cotidiano, porque yo creo que no podemos crear nosotros nuestro mundo aparte. Tenemos que integrarnos en el mundo que ya existe y tenemos que adaptarnos todos para podernos incorporar. Esa es mi opinión y mi visión. Perdón, sí, adelante. Creía que había terminado, pero es que tengo un poquito de retraso con internet, con la conexión. Continúe. Sí, decía que lo único es importante también en el sentido es que nos acepten, que los demás nos acepten, que haya más aceptación, que haya más confianza en nuestras capacidades, que en relación a lo que podemos hacer, que no miren lo que no podemos, sino lo que podemos hacer. Muy bien, muchas gracias. Ludivine, la misma pregunta. ¿Cuáles han sido quizás los elementos culturales positivos en su comunidad que le han ayudado a alcanzar sus metas? Pues precisamente en línea con lo que decía Zainab, estoy de acuerdo en que lo importante para incluir a todas las personas diferentes, con independencia de qué diferencias sea en una sociedad, es la capacidad de entender esas diferencias. Y nosotros, quizás también debido a que dentro de unos años, en 2024, podemos organizar los Juegos Olímpicos en París y también los Juegos Olímpicos de Tokio. Bueno, esto es el tercer evento mundial que nos da visibilidad a ese plano, dar a conocer el deporte paralímpico, que las personas con discapacidad en el mundo entero pueden tener logros al mismo nivel que las personas sin discapacidad. Corremos de otra manera, nadamos de otra manera, pero podemos conseguir nuestras metas. Y un evento deportivo como ese a mí me ha permitido
comunicar, transmitir un mensaje sobre la situación de las personas con discapacidad para incluirlas en cualquier tipo de sociedad, ya sea en el ámbito escolar, laboral o deportivo. Así que aprovechemos este evento de alcance planetario para dar a conocer las diferencias de las personas con discapacidad como talentos, como logros, como personas que hay que acompañar en el día a día con el acceso a tecnología, la comunicación, no discriminación. Y ahora mismo tenemos la posibilidad de incluir a las personas con discapacidad cada vez más en nuestras sociedades. Queda mucho camino por andar, pero las tecnologías nos facilitan avanzar mucho. En los últimos 10 años se han visto logros impensables hace una década. Así que debemos seguir avanzando por esa senda porque no todos los países están en el mismo nivel de igualdad. Sigamos hablando, sigamos transmitiendo este mensaje, demostrando que las personas con discapacidad podemos insertarnos en cualquier contexto. Ludivine, quisiera yo retomar esa idea de los Juegos. Sigamos con los Juegos Paralímpicos dentro de un momento. Pero Jason quizás nos puede contestar sobre cuáles han sido los aspectos culturales en su entorno que le han ayudado a conseguir lo que ha conseguido. Jason, adelante. Sí, realmente lo que los colombianos, los latinoamericanos, yo creo que la principal fortaleza cultural es esas ganas de salir adelante, esas ganas que le ponen a la vida, esas ganas de luchar. Colombia, Latinoamérica ha pasado por muchas guerras civiles y eso ha sido un pueblo, eso ha construido pueblos resilientes, pueblos con ganas de superarse, y yo pienso que esa es la parte cultural que nos ha fortalecido en nuestra labor cada día, y es esas ganas que le pone la gente a salir adelante, a rehabilitarse, a estudiar, a capacitarse, a cambiar sus historias. Yo creo que realmente resumido en una palabra, un pueblo, una sociedad que quiere cambiar sus historias. David, I'd love for you to weigh in after everyone sort of provided their input. I think it kind of dovetails with what you were saying. Yo creo que efectivamente lo importante tiene que ver con esta idea que ha dicho usted antes, de que todo esté centrado en la persona humana. Y yo estuve en los Emiratos en el momento en que se designó a las personas con situación de discapacidad como personas con determinación. Bueno, me pareció un poco raro, pero ahora verdaderamente cuando escucho a la gente me doy cuenta de lo que se quería decir con esto. Y yo creo que hay una idea que se impone mucho, la de la importancia de la familia, la gran resiliencia y ante las amenazas, digamos, indudablemente la familia, digamos, es la que defiende a uno de las amenazas antes de que uno pueda defenderse por sí mismo. Por eso es tan importante la familia, para adquirir una confianza en sí mismo. Y luego hay otra cosa muy importante, es la organización de la comunidad. Jason, por ejemplo, está dirigiendo una organización de estas comunitarias y indudablemente el papel de estas organizaciones comunitarias es fundamental, y sobre todo cuando estas organizaciones están dirigidas por personas también en situación de discapacidad, porque así efectivamente se ocupan de tratar efectivamente bien estas asociaciones para defender bien, y que ellos sean los que dirigen es importantísimo. Bueno, me parece importantísimo y me alegro mucho de que hayamos podido contestar a tantas cosas durante este webinario. Y ahora probablemente esta es la última pregunta que vamos a poder contestar, pero me parece muy importante. En Filipinas, ¿qué se puede hacer para integrar, digamos, una resiliencia creativa, introduciendo las artes en los programas de estudio? En fin, a veces se piensa
que la educación es la alfabetización, las matemáticas, pero esta persona quiere hablar efectivamente de la importancia de la enseñanza artística. ¿Y por qué no? Vamos a empezar por David, a ver qué piensa. Y que siente la pauta sobre esta cuestión. Bueno, yo creo que esto es un ejemplo muy claro de este tema tan amplio que incluye, digamos, todo lo que no es académico, universitario dentro de la enseñanza. Es decir, hay que enseñar también determinación, seguridad en sí mismo, lo que se llaman habilidades blandas, que son fundamentales, y también los deportes y la cultura y las artes son quizás mucho más importantes de lo que uno piensa. Ludivine, supongo que estás de acuerdo, pero yo quería que nos hablaras un poco del deporte y las artes. Bueno, yo creo que es efectivamente una ocasión de generar creatividad y es un momento de expansión personal. Y creo que todo el mundo, en función de las capacidades de cada uno, desarrollar esta posibilidad porque nos permite evadirnos, salir de las limitaciones del cuerpo e integrarse en la sociedad. Y indudablemente es importantísimo utilizar la creatividad y el arte para también poder desarrollar otras competencias. Y creo que es muy importante también para poderse contar una experiencia de sueños. Y veo que efectivamente la gran determinación de las personas que somos nosotros ahora, pues bien, con arte indudablemente conseguiremos incluso desarrollarnos aún más. Senab, ¿qué piensa? En mi opinión, las artes o cualquier camino creativo es importante porque es la manera de sacar lo que uno tiene dentro de la cabeza y dentro de la mente. Por ejemplo, el poder dibujar cuando uno no ve bien es algo tan importante y eso hace que salga muchísimas cosas que tiene esa persona. Otros será la música y otros serán otras artes. Y hay efectivamente muchísima gente sumamente creativa. Y creo que es importante para todos sacar lo que tenemos dentro, con lo cual no es tanto una cuestión de aprender, de acumular conocimientos, sino de crear, de ser creativo. Con lo cual, lo importante es que se utilice lo que se utilice, uno tiene que utilizarlo en función de lo que uno quiere. Y nada es imposible, nada es imposible. Cuando uno quiere, se puede. Jason, he visto vídeos suyos trabajando con niños y veo que el arte forma parte de esta enseñanza. Dinos la importancia que tiene el arte en la educación. En Colombia tenemos una frase muy especial y es que si vamos a hacer zapatos, vamos a hacer los mejores zapatos. Entonces decimos un poco sobre el tema de la profesionalización. Entonces, vamos a hacer arte, pero vamos a hacerlo profesionalmente. Vamos a hacer música, pero vamos a hacerlo profesionalmente. Entonces, de ahí nació la iniciativa de la universidad en Latinoamérica, porque no es hacer arte como un curso de verano, como una clase de verano, es hacerlo como una profesión. Entonces necesitamos que desde el arte lo miramos como una profesión desde la música, desde pintura, desde artes plásticas. Lo que hemos sentido en el mundo es que el arte lo estamos viendo como algo de curso de verano o algo de clase de verano para la población con discapacidad. Lo estamos viendo como cursos de verano, pero realmente debe ser algo profesional, bien hecho, que la persona realmente se prepare para esta profesión. Entonces,
reiteramos la frase colombiana que lo que vamos a hacer en el arte, que seamos los mejores. Fantastic. Well, we have Genial. Bueno, nos quedan 5 minutitos. Bueno, ha ido todo muy rápido en este webinario. Y por eso, quizás una última pregunta. Y voy a empezar con Ludivine. Bueno, iba a hablarle de los Juegos Paralímpicos de 2024. ¿Qué innovaciones podemos esperar en el 2024 que tenemos que seguir efectivamente muy de cerca? Bueno, para el 2024 podemos esperar efectivamente tener unos Juegos maravillosos al mismo tiempo que se preparan los Juegos Olímpicos, que los Juegos Paralímpicos tengan la misma notoriedad y el mismo grado de excelencia que los Juegos Olímpicos. Bueno, esto ya es muy importante, el dar la misma importancia a estas dos competiciones que van a celebrarse dentro de un mismo certamen. Entonces, en cuanto a la tecnología, todas las pequeñas empresas que tienen ideas pueden preparar toda una serie de cosas que puedan ayudar a las personas con discapacidad. Se están preparando muchas cosas, por ejemplo, para facilitar la localización para las personas con dificultades de vista, para poder llegar a la salida de un lugar público sin tener que buscar media hora, o bien conseguir una información instantáneamente para una persona que tiene dificultad para andar, encontrar su camino mucho más rápidamente sin tener que recorrer 4 kilómetros para encontrar la puerta. En fin, nosotros hacemos un llamamiento a todas esas pequeñas empresas, startups, que pueden buscarnos toda una serie de cosas que pueden facilitar muchísimo a la vida de las personas con discapacidad en un momento como los Juegos Olímpicos. Y creo que es una excelente oportunidad también para estas empresas de dar a conocer su creatividad. Bueno, va a ser maravilloso ver todas estas novedades. Zainab, bueno, ¿cuáles son sus metas para Bookshare el año que viene? Bueno, nosotros lo que queremos sobre todo es alcanzar a un máximo de personas y dar a la mayoría de los estudiantes los libros que necesitan. Yo espero que, por ejemplo, los estudiantes que tienen dificultades de vista o cualquier otra discapacidad, que todos puedan ir al primer día de la escuela con su propio libro y que se puedan efectivamente sentarse junto con los demás y aprender de la misma manera. Es decir, que si el profesor dice abran ustedes la página 20, que esta persona pueda también abrir la página 20 y que simplemente pueda tener todo ese material a tiempo y que no tenga que esperar 1, 2 o 3 meses a recibir sus libros. Y esto ocurre en los países en desarrollo porque las personas con discapacidad muchas veces no reciben los libros a tiempo. Entonces, esta sería mi meta, el que haya un libro para todas las personas en situación de discapacidad para que no sufran como yo he tenido que sufrir. Jason, una pregunta. Preguntan cómo se puede, digamos, crear conciencia sobre el acceso a la educación, cómo se puede dar a conocer esta manera de poder acceder a la educación y sobre todo entre las personas con discapacidad. ¿Cómo se les puede dar a conocerles? Pues se les puede decir que existe esta posibilidad. Bueno, lo primero es seguir invitando para que la gente, las familias, las personas con discapacidad se animen a estudiar. A veces sentimos de que la misma persona con discapacidad a veces se desmotiva en Latinoamérica por la falta de oportunidades. Entonces es como motivar un poco y decirles si pueden y si van a ser capaces y si lo van a lograr. Y es un tema de cambiar los entornos, y es un tema también desde los gobiernos, que es un papel fundamental de los gobiernos
en brindar oportunidades tanto en la práctica como en la vida diaria de cada persona con discapacidad para que pueda entender la importancia de la educación. Es importante, juega un papel determinante las acciones de los gobiernos de Latinoamérica y juega un papel determinante la motivación que le entreguemos a las personas con discapacidad para que se capaciten, para que estudien, para que se profesionalicen y puedan salir adelante. Thank you so much. Muchas gracias, Jason. David, quería terminar con usted. ¿Nos podría decir qué es lo que le parece que puede interesar a las personas que han seguido este webinario? Pues yo creo que lo que puede interesar es ver la gran variedad de experiencias que se presentan aquí. Y lo que le impresiona a la gente es todo lo que consiguen ciertas personas en su vida por muchas razones y en ámbitos de actividad muy distintos, en lugares muy distintos. Es decir, sobre todo la confianza que tienen estas personas de seguir adelante. Estas experiencias que hemos oído es muy importante porque nos transmite la experiencia efectivamente de personas con discapacidad, de que consiguen lo que quieren conseguir. Y el participar, por ejemplo, en deportes es algo muy importante. Y esto sería verdaderamente excelente si se considerara como algo muy normal dentro de la sociedad. Y verdaderamente si no se abre la posibilidad, entonces si no hubiera este tipo de certámenes, por ejemplo, no habría posibilidad de que las personas con discapacidad practicaran un deporte. Entonces, esto lo que nos hace pensar es que lo que están diciendo todas estas personas es decir, denos las posibilidades porque nosotros les mostraremos que somos capaces. Bueno, ha sido una conversación interesantísima. Muchas gracias a los panelistas, muchas gracias a los participantes y les deseo una excelente tarde, mañana o noche, según donde estén en el globo terráqueo. Muchas gracias a todos y adiós. Thank you. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you very much. It was very wonderful. Thank you. Do we have a host that wants to throw up the slate?